¿Qué tal? Nuevamente estamos en AMSI Entrevistas y como ustedes recordarán, pues ya había estado con nosotros previamente nuestro invitado Andoni Alexei Fradegil. Hola Andoni, bienvenido nuevamente con nosotros. El tema que el día de hoy nos va a tratar es algo interesantísimo. Y este tema es precisamente el siguiente. Me quedé sin trabajo por la pandemia o me redujeron el sueldo o bueno, ya me dieron las gracias amablemente. He estado buscando trabajo, pero no estoy convenciendo a quien me entrevista. ¿Cómo puedo convencerlo para que me contraten? Y nada más a manera de breve comentario, bueno, Andoni Alexei es licenciado en psicología, cuenta con una maestría en educación y docencia en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea UTEL. Ya lleva 8 años trabajando en el área de recursos humanos y actualmente, pues desde hace 2 años, cuenta con esta experiencia tanto docente como reclutador en la universidad. Entonces, retomando el tema de la pregunta, ¿cómo podemos convencer a esos entrevistadores o reclutadores, como ahora se les llama, de que me contraten? Porque ya le Ujú. busqué en páginas en internet, llevé mis currículums, repartí casi volantes y tarjetas y aún no me contratan. ¿Qué puedo hacer? Es una pregunta interesantísima la que menciona Hilda, porque precisamente eso deviene de algo que yo me tengo que preguntar primero a mí mismo. ¿En qué quiero trabajar y en qué no? Solemos pensar que si nosotros distribuimos masivamente nuestro currículum, alguna tiene que pegar. Por estadística, de algún lado me tienen que hablar y en alguna me tengo que quedar. Eh, Afortunada o desafortunadamente, quisiera mencionarles que no es precisamente así. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener una sinceridad con nosotros mismos de decir qué quiero en mi siguiente trabajo, qué características estoy buscando en mi siguiente trabajo, para que de esa manera yo solito, como candidato, me perfile a aquellas vacantes que van muy de acuerdo a mi perfil y no estoy mandando currículum eh, de manera masiva. En esa, en ese tenor y desde esa perspectiva, si yo ya solito me autoperfilé a diferentes puestos, de entrada ya cubro con un perfil que la compañía está buscando. Ahora, ya en la entrevista, ¿cómo le hago para tratar de convencer al reclutador de que soy la mejor opción? Primero que nada, si yo estoy perfectamente convencido de que apliqué a esa compañía o a ese puesto porque yo fui sincero conmigo mismo y dije, yo quiero este trabajo para mí, ya tengo el perfil, ya estoy en la entrevista, ya investigué un poquito sobre la compañía, que es muy importante, y desde esa perspectiva yo puedo hacer mención de mis competencias, hacer mención de actividades, cosas, conocimientos que yo ya tengo o adquirí en trabajos anteriores y que van muy de la mano con lo que ese reclutador en particular está buscando. Es como tratar de adaptar mi perfil y lo que yo he hecho al perfil que ellos están buscando. Claro, y en esto mismo, bueno, ¿no? Vamos a ir ahora sí que como tú lo mencionaste, paso a pasito, ¿no? De cada una de estos. Sabemos un antes de la entrevista, ¿no? Vamos con el antes. ¿Qué nos recomendarías colocar en un currículo vitae para ser tomado en cuenta por la empresa? Ejemplo, yo sé que una fortaleza que tengo es el hablar en público, pero sé que una debilidad que a Ujú. lo mejor tengo es abstenerme de, por dar un ejemplo, de dar mi opinión, ¿no? De algo que no me parezca. ¿Qué sí pongo en un currículo y qué pongo? Porque a lo mejor yo ya tengo más grados que, perdón la expresión, que un termómetro, pero cuando yo lo pongo en el currículum, aún así me dicen, bueno, nosotros le llamamos, ¿no? Sutilmente. O a lo Ujú. mejor, no sé, me está haciendo falta que yo puse toda mi experiencia laboral
y consideré ahí como 5 empresas y para la empresa, no sé, me atrevo a decir que es como, creo que he estado en muchos lugares a la vez. ¿Qué nos recomiendas poner y qué no? Primero que nada, hay que ser muy concretos en lo que vamos a colocar en un currículum. Muchas veces a nosotros como reclutadores nos presionan mucho con el tema de los resultados que debemos de cubrir en nuestro puesto. Y bueno, yo creo que a todas las compañías y en todos los puestos nos exigen resultados. Entonces, no podemos perder mucho tiempo en leer un currículum atiborrado de información. Entonces, mientras más información tenga, mientras más texto tenga, más cansado es, más aburre al reclutador y lo más probable, se los puedo casi garantizar, no se va a leer completo el currículum. Entonces, yo necesito colocar la experiencia que he tenido, que sean las compañías en donde van muy de la mano con el puesto al que estoy aplicando, pero no colocar tampoco absolutamente todas las funciones que yo tenía, porque como reclutadores ya sabemos que de entrada son básicamente las mismas. Lo que queremos ver o lo que queremos leer en un currículum son los logros, ¿no? Nos queda claro que si leemos un perfil que va muy de la mano con lo que yo estoy ofreciendo como reclutador, es pues a final de cuentas lo mismo, es la misma experiencia. Si yo lo leo, yo diré, bueno, ya sabía que hiciste esas funciones, no me estás diciendo nada nuevo. Yo lo que quiero ver es si ya tienes experiencia en X o Y actividad, ¿qué lograste? ¿Qué es lo que te hace brillar por el resto de los 50 currículums que tengo en el escritorio? Entonces, esa sería una primera recomendación. Sean concretos y colocar los logros en cada una de las compañías en donde estuvieron. Sí recomiendo colocar toda la experiencia estudiantil que tenemos, o sea, todos nuestros grados académicos, si tenemos 2 licenciaturas, una licenciatura, una maestría, 2 maestrías, colocarlo porque a final de cuentas es lo que le da peso a mi currículum. Y retomando un aspecto muy interesante que justamente mencionas, el colocar las fortalezas y las debilidades. Te soy honesto, el 90% de las veces no lo leemos en el currículum. Preferimos mejor que el candidato nos diga eso en la entrevista, en lugar de leer, soy muy sociable, soy honesto, trabajo en equipo, porque normalmente el candidato coloca información general. Lo que nosotros vamos a preguntar en la entrevista es, ok, tú mencionas que eres muy sociable. ¿Cómo lo aplicarías? ¿Cómo aplicarías esa fortaleza que tú tienes para mejorar tu trabajo en este puesto? Ya es una cuestión diferente, cosa que el currículum no lo va a decir y seguramente ni siquiera lo voy a leer. Entonces, esa sería un segundo punto. Y por otro lado, y esto ya va más en cuestión del perfil, procuremos ser constantes en nuestros trabajos, tener estabilidad, porque a final de cuentas sabemos que pues no se ve bien un currículum de una persona que en una empresa estuvo 3 meses, en otra 2 meses, 4 meses, un mes, 4 meses, 6 meses, un año a lo mucho. Entonces, busquemos esa estabilidad para ilustrar de manera atractiva nuestro currículum. Y por otro lado, si nosotros estamos brincando de compañía en compañía, de puesto en puesto, no es que esté mal, se los digo como reclutador, no es que esté mal, pero sí daría un poquito la impresión de que entonces el candidato no tiene claro perfectamente qué es lo que quiere hacer. Es decir, no me queda claro si quiere dedicarse a nóminas o quiere dedicarse a reclutar personal o quiere dedicarse a fiscal o quiere dedicarse a facturación porque ha hecho de todo. Ujú. Entonces, muchas veces lo que buscamos hoy por hoy los reclutadores es que sean un poco más específicos. Muy bien. En esto mismo, ¿no? Y hablando no precisamente de, pues, de ser específico,
hablando un poquito, ¿no? Porque siempre se solicitan referencias. Pudiera ser, no me atrevo a decir que a lo mejor tuve una experiencia no muy grata, pero sí de aprendizaje en la empresa anterior y me piden colocar las referencias de mi jefe y no sé, me atrevo a decir que a lo mejor internamente pienso, le van a hablar, ¿no? Y todo. Digamos, en este sentido, el reclutador obviamente te lo pide. Ahí que tú nos podrías recomendar, calmar nuestros nervios un poco en ese sentido o qué nos pudiera sugerir. Pues en ese sentido, entendemos que si el reclutador nos está solicitando referencias, no podríamos o no se vería bien si yo le digo, sabes que no te las puedo dar por la razón que sea, porque se vuelve un poco sospechoso, por no decir muy sospechoso. Entonces, si no tuve una experiencia grata con la compañía anterior, eh, lo mejor, y como dice el dicho, es mejor siempre decir la verdad. Mencionar, puede solicitar las referencias sin ningún problema. Lo más probable es que se mencione este tema o esa situación, la cual se solucionó de esta manera y logré aprender lo que sea que haya aprendido. De esa manera ya dejamos al reclutador con la idea de, ok, sé que probablemente no me van a dar las mejores referencias, pero al menos el candidato ya me dijo cómo lo resolvió. Y no Claro. se quedó nada más con, pues no le van a dar muy buenas referencias, pero pues ahí usted puede marcar cuando guste, sino que al menos ya fue un poquito más allá. Claro que pues sí, también hay que cuidar esa parte, no Ujú. busquemos Contar de salir, pies a cabeza toda la historia y que luego claro, pasó y después, ¿no? Sino ser cautelosos, ¿no? Hasta ensayar, me atrevo a decir, frente al espejo, ¿no? Como lo por supuesto. diríamos, o una silla ahí. Ahora pasemos el durante. Ya estuvimos en el antes. Durante. ¿Qué es lo que observa un reclutador en el entrevistado? Te voy a contestar primero que nada y de forma teórica. Hay dos tipos de comunicación, digital y analógica según Paul Václavic, o sea, la comunicación verbal, lo que digo y el cómo lo digo. Muchas veces sí, por supuesto que ponemos atención en lo que el candidato nos está mencionando, aunque un 60% yo ya lo había leído en el currículum. Lo que estamos viendo y lo que estamos leyendo es al candidato como tal, cómo viene. Entonces, ahí entra en juego una cuestión muy importante de mi lenguaje verbal como candidato. Entonces, eso es lo que estamos observando. Cómo se comporta, cómo se sienta, cómo reacciona a ciertas preguntas, cómo reacciona cuando le pido que me narre cierta experiencia en cierta compañía. Si nosotros estamos observando al candidato presentando un comportamiento, vamos a ponerlo entre comillas, normal, recto, ecuánime durante toda la entrevista, pero justo cuando le pido que me platique sobre X competencia en cualquier compañía y empieza a tener estos movimientos con el cuerpo, empieza a moverse, empieza a tener como comportamientos que yo no observé durante el resto de la entrevista, puede ser sospechoso. Entonces hay que cuidar también esa parte, cuidar cómo, desde luego, cómo me estoy presentando físicamente a la entrevista y cómo me comporto. Ujú. Dicen a veces que el amor entra por la vista, ¿no? O la primera impresión es importante, ¿no? Claro. En este sentido, ¿qué nos recomendarías tú en relación a la vestimenta? Porque bueno, antes decían formal y casi uno nada más blanco, negro, cabello recogido en el caso de las mujeres, o muy bien arreglado, súper maquillado, etcétera. Pero han cambiado mucho los patrones. ¿Qué nos recomendarías tú? Yo lo que recomiendo, lo que sugiero en ese sentido es, primero que nada, identifiquemos bien a qué puesto estamos aplicando, porque no aplica la misma vestimenta para todos los puestos. Regularmente para puestos gerenciales o puestos altos, lo que estamos buscando es una persona movida, una persona proactiva. Entonces, si vemos que llega con atuendos eh,
muy, muy arreglados, con el vestidazo, que llega con un traje demasiado o con nudos en la corbata demasiado complicados, me queda claro que está atendiendo detalles que a lo mejor a mí no me interesan tanto. A mí lo que me interesa ver es una persona que viene, sí, formal, pero que si yo lo veo corriendo para arriba y para abajo en todos los pasillos de la compañía, incluso fuera de la compañía, lo pueda hacer. Básicamente, y si lo queremos ver de forma literal, que no le estorbe el traje, porque es lo que yo quiero ver en la entrevista. Ya para mandos medios, no es tampoco necesario que yo vaya sobrevestido, que vaya con un traje, con una corbata, eh, con vestido largo, con falda. Basta con que nos presentemos de una manera formal, una camisa, pantalón de vestir. Nunca se sugieren los tacones altos en ninguno de los puestos en el caso de las mujeres. Simplemente ir cómodos, pero ir formales, tampoco de mezclilla, pero bueno, tampoco con el vestido de noche. Claro. Hablando precisamente de la lectura del reclutador, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En este aspecto, y que ya nos mencionaste, ¿no? Durante la entrevista, ¿no? Como, digamos, esta parte de la presencia, ¿no? ¿Qué actitudes sí no nos recomendarías para nada hacer a nivel corporal? A nivel corporal, cosa que casi todos los candidatos hacen y que no se recomienda del todo, es cuando estamos colocando de alguna manera una barrera entre el reclutador y yo. Es decir, si pueden ver mi cámara, cuando coloco mis manos así. Sé que es una posición cómoda, si ven un poquito mi escritorio, estar así. Ujú. En el escritorio poner mis manos así. Es cómodo, sí, es cómodo, incluso ergonómicamente hablando es cómodo tener las manos así, pero esto me habla de una barrera. Si te das cuenta, esto es un muro entre tú y yo. Entonces, no es recomendable. Tampoco es muy recomendable estar casi, así, Así, te miro. sentados ahí. Sí, claro, casi acostados en el escritorio del reclutador porque ya habla también de un tema de invasión al espacio que no es lo más recomendable. Lo ideal es mantenernos tranquilos, ecuánimes, con los brazos. Si tenemos la silla, que generalmente las sillas en las compañías tienen las mangas, Ajá. perdón, los respaldos en las manos, así. Ujú. Si acaso, así, pero sería lo más recomendable, porque esto habla de una posición relajada. No Mm. estoy poniendo barreras, pero tampoco estoy invadiendo el espacio El del reclutador. reclutador. También cuidar mucho el lenguaje no verbal que yo esté mostrando con mi cara. Si cada vez que el reclutador me pregunta algo o me pide narrar una historia que yo viví en el trabajo y empiezo a mirar hacia arriba, colocar la mano así, pues da la impresión de que no necesariamente que esté mintiendo, pero sí que se está esforzando demasiado en recordar algo que se supone debería de tener fresco en ese momento. Entonces hay que tener también cuidado con esa parte. Y claro, y creo que está un poquito de más decirlo, no mostrar posiciones de aburrimiento, del tipo así en la Ujú. entrevista, porque habla de no me interesa lo que me estás diciendo, no me interesa lo que me estás preguntando, básicamente estoy aquí porque necesito trabajar. Entonces, no sería lo más adecuado, lo Ujú. más tranquilo, lo más ecuánime y lo más recto que se pueda. Claro. Hay una extra que, bueno, yo te pregunto, ¿no? ¿Qué hacemos si un reclutador, a lo mejor, típico, enviaste el currículum vía electrónico, se lo llevas presencial, ve algunos puntos y toma la posición de háblame de ti? ¿Qué hacemos para no echarnos a correr o que nuestra mente empiece, si yo te hablara y te contara de ti que necesito empleo ahorita, pero que amablemente quiero decir que me interesa tu compañía? ¿Qué hacemos? Normalmente, y la salida más adecuada
a ese tipo de situaciones que son muy típicas, por cierto, si el reclutador nos está pidiendo hablar de nosotros mismos, procuremos iniciar hablando de nosotros mismos en general, no específicamente con temas de trabajo. Em, de, yo me llamo Andon Alexei Frade Gil, soy originario de Ciudad de México, vivo en Querétaro, tengo 31 años, etc., 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 cosas muy de nuestra persona. Ya posteriormente podemos mencionar detalles, solo detalles de lo que estudié, muy general y muy superficial, el tipo de compañías en donde he trabajado y si acaso lo que me llamó la atención de ese puesto. Digo que eso hay que mencionarlo a detalle, perdón, hay que mencionarlo muy superficialmente, porque el reclutador definitivamente más adelante en la entrevista me va a preguntar de eso. Entonces tampoco valdría la pena hablar de mi experiencia o de mi necesidad de conseguir empleo cuando el reclutador lo que necesita o lo que quiere saber es algo sobre mí de manera más personal. Ya habrá tiempo para poderme explayar con mi experiencia, con mis competencias, lo que logré, lo que hice más adelante. Por lo mientras, hablemos nada más de mí. Perfecto, me parece excelente todo lo que nos acabas de mencionar y bueno, en ocasiones también ven la paciencia que tiene uno, ¿no? A lo mejor te citan a una hora y te hacen esperar media hora, un poco más, pero como bien lo mencionas, están viendo las fortalezas, ¿no? A lo mejor que se requieren para determinado puesto. O a lo mejor puede ser que el reclutador tiene, como tú mencionas, otros 50, ¿no? Que está ahí determinando algunas tentativas, ¿no? A quién le habla primero. Y pues lo más importante que creo que lo acabas de mencionar es la parte de que internamente estemos ecuánimes, ¿no? Que eso es lo que nos va a dar el valor, que vayamos con esa seguridad de lo que hemos realizado, de lo que sabemos y de lo que podemos lograr, ¿no? Principalmente. Claro. Bueno, no sé si te gustaría adicionar algún plus o algo más. Me parece que nos has dado muchísima información. Así que con esto, si a alguien le cuesta todavía trabajo, habrá que trabajar en otras áreas más personales a lo mejor, o como bien lo mencionas, ir delimitando bien qué es lo que buscamos en un trabajo. Claro, si acaso únicamente como último punto es tratemos, ya sé, en la medida de lo posible, pero tratemos de quitarle a la entrevista ese tabú negativo que tenemos desde hace muchos años. Es que en la entrevista se fijan hasta en cómo te sientas, y se fijan hasta en las uñas, y se fijan si estás viendo hacia la izquierda, si estás viendo hacia la derecha. Como reclutadores no nos da tiempo de hacer tantas cosas, entonces no le tengan miedo, quiten lo más que puedan de elementos negativos a la entrevista y céntrense en lo que ustedes saben, en lo que ustedes conocen y el tipo de experiencia que han vivido. Al final del día y a final de cuentas, el reclutador no les va a preguntar algo que ustedes no sepan. Claro, como volvemos al primer punto, a menos que se hayan postulado a un puesto al que ustedes no están preparados. Ahí sí, me van a preguntar cosas que normalmente yo no sé porque no lo he trabajado o no tengo experiencia en ello. Pero si ya apliqué a un puesto que a mí me convence, créanme que no les van a preguntar nada que ustedes no sepan. Entonces, dense vuelo. Bueno, pues muchísimas gracias, Andoni, por toda esta conversación, esta charla y cada una de las sugerencias, recordándoles como siempre que es de suma importancia tener la seguridad en uno mismo, en lo que ha logrado hasta el día de hoy y tener esa actitud, esa mente, pues precisamente en el aquí y en el ahora, cuando vayamos a una entrevista. Recuerden que nos estaremos viendo el siguiente viernes con otra entrevista y también tenemos nuestros diplomados en terapia del lenguaje.
Tenemos el diplomado en psicoterapia infantil a través del juego y la dramatización para conocer un poco más estas características que nos pueden servir, y el diplomado en psicología clínica, así como entérate de nuestros cursos que tenemos mes con mes con diferentes temáticas. Ha sido un placer y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Andoni, como siempre. Al Gracias. contrario, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta